El cafecito de hoy, en el espacio estelar del día, lo vamos a compartir con la politóloga Rosario Espinal. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Hace días que no la teníamos por aquí. Qué oportuna la invitación que te hemos hecho para que nos ayude a entender y ayude a nuestros amigos a entender el significado de la demostración de ayer de la Marcha Verde. ¿Qué impresión tienes y qué tú crees que significa para el futuro inmediato del país? Bueno, indiscutiblemente fue una marcha con una asistencia masiva y es un factor a tomar en cuenta. Realmente, desde la época de las grandes manifestaciones partidarias, de los años 70 y demás, pues no se veía este tipo de demostración masiva. O sea, los partidos habían convocado grandes cantidades de personas aquí, pero que un movimiento social tuviera esa capacidad es algo novedoso en el país. Y creo que es muy importante tanto para los organizadores, que merecen el crédito de poder tener esa capacidad de convocatoria, como también para la sociedad dominicana en sentido general, que dice, bueno, un alto, o sea, un alto realmente a un sistema que, como yo muchas veces he dicho, la corrupción aquí es sistémica y endémica, o sea, viene de muy lejos y es muy extensa y densa. Hay muchas personas realmente involucradas en actos de corrupción, sector público, sector privado, a todos los partidos que han pasado por el Estado. Entonces, que la sociedad dominicana por primera vez diga hay que hacer un alto en este proceso porque eso tiene un costo muy grande, que se desvía de fines positivos, o sea, dinero que se desvían de fines positivos a enriquecer una casta política y social del país indebidamente, ilegalmente. Entonces yo pienso que la campanada es muy importante, la capacidad de convocar a la gente a expresarse incluso trasciende el caso mismo de la corrupción, porque cuando una sociedad comienza a expresarse públicamente de esa manera, en los puntos en que no está de acuerdo con algo, creo que hay un aprendizaje político muy importante. Por ejemplo, han participado muchos jóvenes, ayer había muchos jóvenes en la marcha. Para muchos de esos jóvenes quizás esta es la primera oportunidad que tienen de tener una experiencia política, y todos los que somos un poco más mayorcitos en este país sabemos que la generación nuestra aprendió política en la época, digamos, del postrujillismo, del antibalaguerismo. Ahí fue que uno creció viendo esa capacidad de la sociedad de enfrentarse al autoritarismo, a la represión, etcétera. Hoy son otros temas, pero no menos importantes. Entonces yo pienso que también es un aprendizaje político muy positivo para toda una nueva generación de dominicanos y dominicanas. Y Rosario, la respuesta del gobierno, uno piensa en lo que ha respondido hasta ahora, tratar de desacreditar el movimiento. ¿Tú piensas que la respuesta será de seguir tratando de desacreditarlo, reprimir o dar respuestas lógicas como la que se están demandando? Yo pienso que el gobierno va a intentar o está intentando dar algunas respuestas, porque no tiene de otra. La opción de una represión significativa está fuera de la mesa, o sea, eso es imposible en las condiciones políticas del día de hoy, o sea que por ahí no hay solución, no es la época de Balaguer, donde la represión era un mecanismo importante de control social, no vivimos en esa época. No se puede hacer totalmente indiferente, tampoco, porque es una presión importante que tiene. Entonces, como no puede utilizar la represión de manera significativa, lo cual no quiere decir que aquí o allá suceda algún evento, pero no puede ser, la represión no puede ser el elemento sistemático de control social.
tampoco puede hacerse totalmente de la vista gorda, que es lo que se hizo, siempre hicieron los gobiernos en el pasado. Entonces ya también eso está fuera de la mesa. Entonces el gobierno tiene que dar algunas respuestas. ¿Cuántas respuestas da y cuál es la magnitud de las respuestas, va a depender de la misma conducción del movimiento Marcha Verde? Hay una que tiene que dar esta semana, porque van a elegir 9 jueces y sus suplentes además. ¿Qué tú crees? ¿Que eso será parte de esa respuesta que tú estás diciendo? Bueno, ellos tienen un reto ahí. No es el tema exactamente de la corrupción, pero es el tema del nombramiento de cuadros políticos, que conlleva sentencias posteriores inadecuadas. Entonces ahí el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un desafío de enviar una señal. Ahora, esa es una señal, ese es un desafío que tiene construir cuerpos gubernamentales realmente apartidistas o personas que no tienen una vinculación partidaria. Es un inmenso desafío para el Consejo Nacional de la Magistratura, para el partido en el poder y para la oposición. O sea, realmente ellos tienen un desafío muy grande ahí y vamos a ver cómo lo solucionan y cómo la oposición valida a quien sea que escojan. Pero sí, hay un desafío, no va directamente al centro del tema de la corrupción, pero sí tienen un desafío indiscutiblemente. Y las medidas se van tomando de diversas maneras. Entonces yo pienso que ahí el PLD y el gobierno, bueno, vamos a ver qué hacen en términos de elegir jueces que realmente respondan más o menos a un perfil adecuado de honorabilidad profesional, de independencia de criterio, que son fundamentales para que aquí comience a funcionar mejor la justicia y todo, a fin de cuentas. Tú decías, Rosario, que la respuesta va a depender mucho de la misma manera en la que se conduzca el movimiento. ¿A qué te refieres cuando dices eso? A diferencia del 4%, a diferencia de los haitíes y la cementera, digamos del movimiento ambientalista en ese caso, esos movimientos, 4%, la cementera, eran movimientos temáticos, muy propios de los movimientos sociales actuales. O sea, hay un tema específico, se plantea una demanda y se consigue o no se consigue. Es muy claro, o sea, el 4% era, ¿se consigue el 4% o no se consigue el 4%? ¿Se construye una cementera aquí o no se construye una cementera acá? Son movimientos sociales muy temáticos, muy específicos. La corrupción, aunque se pueda ver dentro de esa sombrilla de movimientos sociales temáticos, la corrupción no es una cosa. Entonces, no es tan fácilmente medible de decir, lo conquistamos. O sea, el movimiento ganó A, ganó B, como sí se podía hacer con el movimiento por el 4% o la cementera. O sea, son movimientos estrictamente temáticos. Aunque hay unas 3 o 4 demandas que parecen ser más fijas dentro de la sombrilla de ese movimiento. Relacionadas con el caso de Brecht específicamente, qué sé yo, cárcel a los corruptos, ¿qué más? Devolución de los robados. Hay unas 3 o 4 demandas, digamos, que pensando en lo que usted está diciendo, van directamente hacia puntos específicos que podrían verse o no. No sé si el tema de satisfacción al final de la población se Yo llegue. creo que es importante entender esto, porque políticamente es sumamente importante. El tema de la corrupción es múltiple y no se agota ni en Odebrecht, ni en 5, 6, 12, 15, 3 personas. O sea, es muy denso, es muy amplio. El movimiento tiene que entenderlo y el gobierno lo entiende también. Entonces, ¿cómo se da respuesta a ese movimiento cuando la corrupción se ha manifestado de tantas maneras? Si aquí se hiciera lo que planteó el manifiesto de la Marcha Verde de ayer, colapsar el gobierno. Y yo no lo estoy diciendo aquí para asustar a nadie, no, yo lo estoy diciendo como una realidad. O sea, si realmente se diera respuesta... Ellos piden sometimiento del presidente. Sí, pero si tú sometes al presidente y a los 2 expresidentes anteriores, realmente para tú llegar ahí, o sea, para tú llegar ahí,
básicamente el sistema político tendría que estar colapsando, pero tú no puedes llegar ahí de otra manera. Bueno, no. Lo primero es que quien tendría que hacer la investigación y la acusación son parte del es problema. El procurador nombrado por el presidente. Pero aunque fuera el Senado, aunque fuera el Congreso, ahí hay un nido de corrupción también. Sí. Entonces, ¿quiénes son los limpios que en este país van a juzgar a los corruptos? Exactamente. Cuando todo el sistema de corrupción empaña a todo el andamiaje del Estado y sectores privados también conexos a ese Estado. Entonces, por eso es que realmente a mí me pareció problemático, y lo digo honestamente y lo digo públicamente. Yo pienso que la cantidad de gente que había en la protesta de ayer merecía un documento mucho más específico y mucho más realista, y digamos que nos lleve por etapas, porque si no, todo se queda en un palabrerío que se hace inviable, porque a la hora de la verdad, a la hora misma de la verdad, a la inmensa mayoría de los dominicanos, si vieran lo que se crearía en el país de hacerse eso, de someterse 3 presidentes, ex y actual, o sea, eso significaría un nivel de inestabilidad política que la misma sociedad los rechazaría. Entonces, vamos a ser realistas y plantear demandas que realmente sean alcanzadas. Si aquí hay un proceso que se inició, pues enfóquense en dónde está ese proceso, cómo va ese proceso, se están instrumentando los casos adecuadamente o no. Porque honestamente, si aquí se fuera a llevar al banquillo de los acusados a todos los corruptos del Estado, prácticamente la clase política tendría que ir al banquillo de los acusados. Y siempre he dicho, el PLD no se va solo. O sea, si el PLD se ve atrapado porque hubiese una presión tan grande para tener que someterse ellos mismos, lo cual, volviendo al caso, ¿quién es que lo va a someter? Pero si ellos se vieran en una situación de crisis tan grande por una presión social, ellos van a comenzar a someter a los demás. Y el caso de los sometidos, identificados de los 14 que llevaron primero, la primera ronda, o sea, el grupo de estos 14, revela más o menos qué es lo que pasaría. O sea, el PLD no se derrumba solo. O sea, si el PLD... el mismo PLD no se derrumban uno solo sin llevarse a otro. Sí. O sea, o PLD o cualquier organización política, ellos, no quiero... Pero también, aún viéndolo como si fueran monolíticos en el PLD, aún si lo viéramos así, que no lo son, pero aún si lo viéramos así, ellos se van a llevar, pues ellos no van a dejar a los reformistas, que son parte de la corrupción, no van a dejar a los PRDistas, ahora, ¿qué le dice que fueron parte esto? Entonces, realmente, yo pienso que la magnitud, la cantidad de gente que se ha movilizado ayer y en los últimos 6 meses, merece realmente planteamientos realistas que vayan conduciendo esta sociedad a cambios importantes, pero posibles. Porque si no, conociendo un poco la trayectoria de esta sociedad, al final, entonces, si la gente comienza a ver que las cosas son inviables, al final la gente se desencanta y ganan los que siempre ganan, que son los que le conviene que continúe la corrupción. Entonces, lo que estoy entendiendo es metas a corto plazo realizables. Claro, tienen que ser metas realizables, porque si no, todo se queda en un bla, bla, bla. El Estado siempre tiene muchos mecanismos para sortear las crisis. O sea, las protestas sociales, voy a hacer un poquito gráfica ahora mismo. Las protestas sociales son un poco como los antibióticos. Hay una enfermedad, en este caso es corrupción, podría ser otra cosa, pero en este caso es corrupción. Entonces, ¿qué pasa? O el antibiótico te aniquila el problema de la bacteria que tú tienes, que te está causando la infección, o el cuerpo desarrolla una capacidad de resistir el antibiótico y el antibiótico deja de ser efectivo. Entonces, un poco los movimientos sociales o te derrumban aquello que quieren derrumbar, lo que fuera, o cambiar aquello que quieren cambiar, o el sistema que ese movimiento social enfrenta se hace resistente a esas protestas.
Entonces, ahí es donde el movimiento social tiene que tener un ojo clínico para saber dónde está la fuerza de ese antibiótico, que es lo que se le está poniendo. O sea, que aquí hay un problema, que hay una infección, llámase corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos este antibiótico lo suficientemente potente para enfrentar esta enfermedad en el cuerpo social y político que se llama corrupción? Entonces, ese antibiótico tiene que administrarse de manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque aquí hay una sociedad con deseo de cambio, aquí hay una sociedad con deseo de que termine la corrupción, aquí hay una sociedad, o por lo menos un segmento de la sociedad, que quiere realmente que en vez de que se enriquezca un grupito, eso vaya a los hospitales, eso vaya a las escuelas, eso vaya al transporte, etcétera. Entonces aquí hay un sentimiento ya que se ha ido construyendo en torno a eso. Entonces, ¿cómo ese sentimiento se solidifica, se protege y va llevando a conquistas que sean realistas? Porque lo otro es una situación a la que se puede apostar, yo la veo difícil en el caso dominicano, que es el escenario de Brasil. El escenario de Brasil es una situación donde hay una guerra de todos contra todos, al final no se sabe quién va a salir vivo de esa confrontación, de esa guerra de todos contra todos, y nada, hay un proceso de inestabilidad y de crisis prolongado. Entonces, yo no veo el escenario brasileño aquí, por razones que probablemente no hay tiempo ahora de explicar, pero sí veo que aquí hay en este momento una oportunidad como no se había presentado antes para forzar el gobierno y la misma oposición a que realmente repiensen la forma en que se ha gobernado este país. Esa es la oportunidad que tiene el movimiento Marcha Verde, y para lograrlo hay que ir pensando con mucho más precisión cómo se avanza este proceso, sin querer llegar a un fin que quizás no va a llegar, porque lo que hay que hacer es ir empujando las causas concretas y las causas inmediatas. Porque a la hora de la verdad, si se le va de la mano la cosa, la misma sociedad se revierte, digamos, y dice, no, porque yo tampoco quería, yo quiero que se solucionen problemas, no que se aumenten los problemas, que es lo que la sociedad generalmente reacciona, a menos que se cree, como es el caso de Brasil, una confrontación desde arriba, de todos contra todos, donde la sociedad queda a expensas de aquel espectáculo de lucha de poder, donde la misma sociedad no tiene mecanismo de control ya, porque allá arriba hay una lucha de poder tan grande que la sociedad queda totalmente debilitada viendo aquel espectáculo. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, el movimiento Marcha Verde tiene que pensar, dada la capacidad de convocatoria que ha logrado, de cómo va encauzando esto, de una manera en que se vean resultados concretos y que este país vaya avanzando. Y yo pienso que ahí hay espacio, yo pienso que ahí el gobierno no tiene muchas posibilidades de resistirse, yo pienso que el gobierno tiene que dar respuesta. No estoy diciendo que el gobierno va a dar respuesta a todo lo que hay que dar respuesta, pero pienso que el gobierno está ahora mismo en una situación en que al mismo gobierno le conviene dar respuestas a un conjunto de demandas que se le hagan. Entonces tú descartarías que, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura repita a uno o a varios miembros actuales del Tribunal Superior Electoral. Mira, yo, la verdad que en cosas tan específicas, pues yo no sé, o sea, yo no tengo el expediente de cada uno de esos miembros, si hay alguno que deba quedarse o no. O sea que yo no sé, porque yo la verdad que no tengo el expediente de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sería lo ideal en un país? Bueno, pues no tendrían que barrer a todos. Ahora, dada la controversia que este tribunal ha generado en los últimos años, con los expedientes de los partidos políticos, pues quizá procedería que lo cambien a todos, que es una forma de decir, bueno, vamos a iniciar un capítulo. Eso no quiere decir que sean malos todos, porque también la necesidad de cambiar un cuerpo en el Estado no quiere decir que todos necesariamente sean inadecuados. O sea, puede ser que haya gente inadecuada, pero que políticamente lo que proceda es que sea un conjunto de personas nuevas. No es mi decisión, yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene todos los expedientes, a ellos que reflexionen,
porque el Consejo de la Magistratura será el responsable de lo que decida. Entonces, lo que el Consejo de la Magistratura tiene que decidir es cómo elegir un conjunto de personas que tengan la validación de la sociedad, la validación de la oposición en la medida de lo posible, y que la oposición entienda que oponerse por oponerse tampoco le va a llevar muy lejos, porque aquí hay desafíos muy grandes para el gobierno y desafíos muy grandes para la oposición. La oposición tiene que saber que si bien la Marcha Verde es el ente de oposición, y no lo digo por malo, porque eso no es malo, no, claro. Eso está bien, dada la incapacidad y la precariedad de la oposición partidaria en este país, un movimiento social ha tenido que venir a llenar el vacío que deja la oposición partidaria. Entonces, esa oposición partidaria llega a principios del año que viene, y estaríamos ya a un año anterior de las elecciones, llega a principios del año que viene, y esa oposición partidaria es la que tiene ya que asumir su dinámica. Y si el PRM no organiza su casa, ahí va a haber un desastre. Tiene que organizar su casa. O sea, los partidos tienen que organizar sus casas para que cuando llegue el año que viene no lo cojan asando batatas como hace el PLD normalmente. Entonces, la oposición partidaria tiene que entender que tiene una responsabilidad, que aquí habrá elecciones en el 2020, que lo más probable es que aquí no caiga el gobierno antes del 2020, que apostar a eso es algo que la misma sociedad dominicana se lo va a parar. Entonces, la oposición partidaria de este país tiene que entender que no se puede estar cobijando en otras acciones, que tiene que arreglar su casa para que compita eficazmente en procesos electorales, que es lo que le corresponde a la oposición partidaria. El movimiento social está haciendo su trabajo, y qué bueno que el movimiento social lo está haciendo, pero en un proceso electoral le toca a los partidos políticos jugar su rol, y ese es el rol que los partidos políticos de este país, los partidos de oposición, no están haciendo, y les va a llegar en unos meses el momento de hacer primarias, y ese es un caos, cómo hacer primarias. Entonces, yo diría que ese es el mensaje que tenemos, un movimiento social con una inmensa capacidad de convocatoria que tiene que enfocar muy bien cuáles son sus demandas para que al final pueda decir, logramos A, logramos B, logramos C, y que no se quede entonces en un movimiento sin conquistas concretas, porque tampoco le hace bien a la sociedad una experiencia fallida de movimiento social. Entonces, ese es el reto del movimiento social por un lado. A los partidos de oposición, organicen su casa, que bastante desorganizadas que la tienen y muy poca capacidad de convocatoria que tienen ante la sociedad dominicana. Que no se cobijen en la lucha de otros, que hagan su trabajo partidario, porque los partidos de oposición no pueden pretender cobijarse en una marcha para todos tratar de ver quiénes de ellos sacan ventaja de esa capacidad noble de un movimiento social. Entonces, esa es la dinámica, digamos, política ahora mismo. Bueno, yo creo que más claro el agua. Exacto. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, politóloga, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Como siempre, una conversación muy interesante. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos hablamos con representantes de la Unión Empresarial Dominicana. Ellos tienen un reclamo con relación al tema de las competencias en el sistema de transporte de carga. Cuando regresemos escuchamos su propuesta.